Buenas tardes, hermanas, Dios les bendiga. Es una bendición para mí estar con ustedes en esta tarde compartiendo un mensaje más de la palabra de Dios. Nuestros temas que hemos estado viendo es acerca de mujeres fortaleciéndose en el Señor. El ejemplo que vamos a ver hoy es un ejemplo para no imitar. Es una mujer que falló en medio de la prueba. Esta mujer nos va a enseñar a nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de verdad, hermanas. Nos enseña la vida de la gente tal como es, sin ocultar cosas. Y nos habla acerca de ejemplos buenos y ejemplos malos. Y de ambos podemos aprender. ¿Alguna vez en tu vida te has preguntado, ¿por qué me vienen los sufrimientos? ¿Por qué sufro si me porto bien? ¿Por qué esas circunstancias adversas me rodean? ¿Dónde está la puerta de salida para salir de esta situación? ¿Con quién me desquito esta frustración, esta angustia que yo tengo? Tal vez te has preguntado así. Yo pienso que tal vez también así lo preguntó la esposa de Job cuando le vino la hora de la prueba. Quiero que leamos un versículo, Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanas, la palabra de Dios nos advierte que nuestra fe va a ser probada. Nos dice también que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Hermanas, que cuando el día llegue y seamos probadas, podamos ser halladas, aprobadas, podamos pasar la prueba adecuadamente. En esta historia vemos a Job. Job y su esposa vivían muy bien, pero la calamidad vino de un solo golpe. En mi vida yo también he pasado por mis tiempos de Job, tiempos de angustia, tiempos en que las cosas se vienen como cascada y que no hallamos la puerta. Pero en ese tiempo es cuando en verdad se nota quiénes somos, dónde está puesta nuestra fe y nuestra confianza. ¿Qué podemos aprender en tiempos de angustia? ¿Qué le faltó a la esposa de Job? ¿Podemos juzgarla? Muchas veces la juzgamos, la ridiculizamos, nos burlamos. Había un hermano que a su esposa cuando no se portaba bien le decía Jovita en tono de burla. Y hermanas, yo me pregunto, ¿no era demasiado grande el abatimiento de la esposa de Job? ¿Cómo vivía Job, hermanas? La palabra de Dios nos dice que Job tenía una vida recta. Fíjense lo que dice Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job tenía tremendas credenciales delante de Dios, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Te imaginas? Era una persona digna de conocer. No solamente tenía credenciales espirituales, también era una persona próspero materialmente. Dice la palabra de Dios que él tenía 10 hijos, 7 hijos varones y 3 hijas mujeres. Dice que tenía muchísimas riquezas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Hermanas, él tenía suficiente riqueza, suficiente dinero para también sostener a todo eso que él tenía. Pero aparte de todo eso, él tenía una esposa. ¿Te imaginas cómo era la esposa de Job? Yo me la imagino a ella como una mujer feliz, como una mujer satisfecha con su familia, una mujer llena, una mujer plena. ¿Y por qué no estarlo, hermanas? Tenía todo lo que ella necesitaba. Tenía prestigio, tenía honor, tenía sus 10 hijos. Sus 10 hijos yo me los imagino ya adultos, cada uno tenía su casa. Dice que hacían banquete cada día, uno en cada día de la semana, y invitaban a sus hermanas a comer con ellos. Ella tenía, por decir así, una vida resuelta. Tenía su esposo que era, aparte de ser
próspero materialmente, como les dije, era un hombre espiritual, era un hombre de oración. La palabra de Dios dice que Job todos los días santificaba a sus hijos, oraba por ellos. Era un hombre fiel también, hermanas, fiel en todos los aspectos para con ella. Era un hombre generoso, era un hombre de gran prestigio, era un hombre de honor. Yo entonces me imagino a la esposa de Job bien feliz. Pero ¿qué pasó? Llega el día de la calamidad. Dice la palabra de Dios que en un solo día vinieron todas las cosas inimaginables a la vida de Job. Se quedó sin sus camellos, se quedó sin sus bueyes, se quedó sin sus asnas, se quedó sin sus criados y se quedó sin sus hijos. Qué terrible situación. Y ahora se miraba sin nada. Y en medio de todo eso, él reaccionó bien. No obstante, le vino ahora una enfermedad, una sarna maligna desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. No había lugar donde él no tuviera alguna llaga, donde él supurara y donde él tuviera dolor y tuviera mal olor y tuviera tanta angustia. Y la mujer, su esposa, lo miró. Todos lo había perdido. No tenían ya nada de riquezas y no tenían ni uno solo de sus hijos. Y el esposo, su proveedor, estaba enfermo, tirado en medio de la ceniza, rascándose. Qué frustración tenía esa mujer. Era para jalarse los cabellos. Era una situación difícil. Ella se sintió agobiada, trastornada. Tal vez ella decía, estoy sin nada y todavía este hombre está allí, supurando, enfermo. ¿Y qué hago? Y tal vez Job decía, todo esto me vino y todavía tengo a esta mujer trastornada conmigo. Y no era para menos, hermano. Era una situación difícil. Habían perdido su posición, sus riquezas y ahora hasta su honor, porque ahora hasta juzgados eran. ¿Qué habrá hecho Job? ¿Por qué le vino eso? ¿Qué pecado habrá cometido? Eran los pensamientos de la gente, incluso de sus amigos. Llegó a tal grado su frustración, su amargura, su resentimiento, su desánimo de esta mujer, que la conocemos solamente por las palabras desatinadas que dijo y que por las cuales las generaciones la recuerdan. En Job 2:9 ella dijo, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué terrible, ¿verdad, hermanas? ¿Cómo podemos lastimar con nuestras palabras? Pero las palabras hablan de lo que hay dentro de nuestro corazón. Y a veces tenemos que ponerle un freno a nuestra boca porque las palabras que estamos diciendo no son agradables ni a Dios, ni a los hombres, ni a nuestro esposo. Eso a mí me da a entender sus palabras, que ella ya no aguantaba más, hermanas. Ella había llegado al límite, ya no podía más. Ella sentía o quería que ya todo se acabara, que se muriera él, que se muriera ella, que ya todo terminara. Es lo que yo me imagino. Me recuerda a Jonás. Cuando Jonás estaba en una actitud incorrecta y no le gustó lo que Dios había hecho, él dijo estas palabras en Jonás 4:3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hermanas, cuando los problemas llegan a nuestra vida, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué sucedió esto? O nos preguntamos, él hubiera, si yo hubiera hecho, si no hubiera. Hermanas, esas preguntas nos las formulamos y nos respondemos a veces tratando de explicar. Pero lo que nos debemos de preguntar es ¿para qué? ¿Para qué estoy pasando por esto? ¿Qué de bueno voy a sacar de aquí? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué quiere Dios enseñarme? ¿Cómo quiere Dios manifestarse conmigo? ¿Cómo Dios me va a sorprender? ¿Cómo Él me va a sacar de aquí? Entonces, hermanas, es importante considerar nuestros caminos. ¿Cómo Dios me va a fortalecer? Recordemos que los caminos de Dios, hermanas, no son como nuestros caminos. Isaías 55, versículo 8 y 9 nos dice,
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando estemos pasando por angustia, sepamos que Dios tiene planes especiales, planes que tal vez nosotros no conocemos, ni tal vez la gente que se nos acerque los conocerá. Tal vez la gente ni comprenda, ni nosotros tampoco. Y tal vez la gente nos juzgue, como los amigos de Job que pensaban que él había pecado. Vinieron a ayudarlo, a consolarlo, a fortalecerlo, pero pensaban, tal vez él tiene un pecado oculto, por eso le vino tanto mal. Hermanas, ¿qué le faltó a la esposa de Job? ¿Por qué ella no pasó la prueba? Bueno, tal vez le faltó ver el ejemplo de su esposo. ¿Cuál fue el ejemplo de su esposo ante el sufrimiento? Tengo aquí algunos puntos que considerar acerca de cómo Job reaccionó. Y después vamos a ver lo que le faltó a ella. Ok, primeramente, Job adoró a Dios. Si nosotros vamos a la Biblia, vemos lo que pasó. Job 1:20, versículo 22, después de todas esas tragedias, nos dice lo siguiente. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanas, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces Job entendía que Dios tenía un propósito que tal vez no lo podía ver en ese momento, que tal vez no lo comprendía, que estaba doliendo mucho, pero al fin Dios es soberano. Dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios es nuestro rey, Él está en su trono, Él es soberano, no lo podemos cuestionar. Ese era el sentir de Job. Dice la palabra de Dios que en esto Job no pecó con sus labios. Hasta ahí Job pasó la prueba. ¿Qué más hizo Job? Después de la terrible enfermedad que le vino, Job no maldijo a Dios. Dice el versículo 2 del 5 al 8 que el diablo dijo, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Hasta ahí Job ni maldijo ni dijo nada. Fue hasta que su mujer vino con esta declaración absurda, con esa declaración llena proveniente de un corazón lleno de dolor, que Job todavía reaccionó bien ante ella, todavía le aconsejó a ella. Pero después vienen sus amigos, que están ahí parados, sentados, viéndolo. Dice la palabra de Dios que por 7 días viéndolo sin poder decir nada. Y después viene todo el libro de Job, que tiene más de 40 capítulos, donde empiezan los discursos de cada uno de sus amigos, hablando con él, y también los discursos de Job. Y vemos que a Job pasando por esa agonía y tal vez reflexionando, tal vez argumentando, tratando de entender, tratando de comprender. Fue hasta entonces que sí, Job maldijo el día que nació. Hermanas, pero a pesar de eso, Job nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, número 3, aunque él no conocía el porqué, él sabía que esta era una prueba y que de esta prueba él iba a salir purificado, que él iba a salir como el oro. Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job estaba ahí reflexionando porque sus amigos estaban atacándole y atacándole. No es que tú hiciste algo mal, es que tú ahí por ahí examínate, alguna cosa hiciste. No nada más porque sí vino todo esto. Pero él se analizaba y él no encontraba en qué cosa él había fallado a Dios. ¿Qué más Job tuvo que hacer o hizo? En número 4, Job
tuvo que aprender a no confiar en sus propias bondades, justicias, rectitud y conocer más profundamente a Dios. Lo único que yo veo en Job es que Job era perfecto y recto, hermanas, como dice la palabra de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal. Él se había abocado a hacer todo lo más posible la voluntad de Dios y agradarle a Dios. Y él tal vez tenía que dejar de confiar tal vez en sus justicias y confiar en Dios más y conocerlo aún más. Pero yo me pongo a pensar, pues si yo no le llego a Job a lo que él estaba, ¿cuánto me falta para llegar hasta donde él llegó, hasta el crecimiento que él llegó? Fíjense lo que dice en el capítulo 23, versículo 11 al 14. Él dice, mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Él está reflexionando y él dice, pues yo he tratado de agradarlo, he tratado de servirlo. Pero sigue diciendo, pero si él determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Él decía, bueno, Dios es soberano, Él tiene un propósito y Él va a acabar su propósito en mí. Hermanas, Dios tiene un propósito en nuestras vidas y Él lo va a terminar en nosotras. Hermanas, si Job necesitaba conocer más a Dios, ¿cuánto más necesitamos nosotros conocer a Dios? Fíjense lo que dice en el capítulo 40. Dios empieza a hacer pensar a Job y a decir, Job, es que necesitas conocerme mucho más. Tú no sabes todavía qué tan majestuoso soy yo. Fíjense lo que dice el capítulo 40, versículo 6. Y los siguientes versículos. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Oh, hermanas, y ahí sigue diciendo, le pregunta si él sabe cómo se hace la lluvia, si él sabe cómo las aves vuelan, si él sabe dónde está el límite del mar, y le empieza, si él sabe dónde se surge la nieve. Entonces lo empieza a asombrar con todo lo majestuoso, maravilloso, ingenioso que es Dios, nuestro Dios creador y sustentador. Entonces Job reflexiona y dice, oh, qué pequeño soy yo, cuánto me falta conocer a Dios. Hermanas, cuánta falta nos hace a nosotros conocer más a Dios también. Si Él nos cuestionara, si Dios nos cuestionara a nosotros como cuestionó a Job, qué vergüenza, porque no lo conocemos como Él debe ser conocido, porque apenas estamos a las puertas de todo ese tesoro que es nuestro Dios. Hermanas, Dios es un Dios asombroso. Número 5. Job obtiene un crecimiento espiritual y él se arrepiente. ¿De qué se arrepiente Job? ¿Qué pecado había hecho? Tal vez autojustificarse, tal vez estar contento ya como era, no lo sé. Pero en Job 42 del 1 al 6 él dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Quién soy yo para justificarme delante de Dios? Pensó Job. Él es Dios, Él es soberano. No conozco suficiente de Él, necesito conocerlo más. Pero él había tenido un crecimiento espiritual. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros un día estemos en el cielo delante de Dios, lo conoceremos tal como Él es. Y entonces ya no lo vamos a ver como ahora como en un espejo, oscuramente. Lo vamos a ver cara a cara, hermanas. Número 6. Job tuvo
tuvo una revelación especial de nuestro Señor Jesucristo. En medio de toda esa argumentación, el libro de Job nos revela joyas preciosas acerca de Jesucristo. Por ejemplo, Job pedía un mediador para poderse acercar a Dios, para poder tener tribuna delante de Dios. Él decía en Job 9, 23, 32 al 35, él dice esto: porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Hermanas, él decía, pues yo necesito un mediador para hablar con un Dios tan majestuoso. ¿Sabes, hermana? Nosotros tenemos un mediador. Dice la Biblia, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es nuestro mediador, hermanas, y podemos acercarnos ahora confiadamente a Dios. También Job pudo conocer que él necesitaba un Salvador, y él lo reconoció como Salvador y creyó que él iba a resucitar después. Él creyó en una vida después de la muerte. Job 19, 25 al 27 nos dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job pudo tener revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por último, número 7, Job esperó a Dios hasta las últimas consecuencias. Oh, qué hermoso versículo, Job 13, 15 y 16. De una plena confianza en Dios. Él dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Él estaba confiando en Dios como Salvador y confiando en Dios a pesar de lo que viniera. Aunque él me matare, en él esperaré. Hermanas, como le había dicho él a su esposa, ¿a poco nada más vamos a recibir de Dios bienes y no vamos a recibir males? Él estaba dispuesto a recibir de Dios y esperar en Dios lo que viniera. Tal vez eso le faltó a la esposa de Job, ver el ejemplo de su esposo, aprender de él. Hermanas, a veces nosotros no estamos creciendo espiritualmente como debemos, y a veces nuestro esposo, y qué bueno que nuestro esposo sea el sacerdote de la casa, sea el líder espiritual, pero no debemos ser nosotros las que estamos siendo arrastradas solamente a la vida cristiana. Nosotros también debemos buscar a Dios cada día, leer nuestra Biblia, orar, buscarlo, buscar hacer su voluntad, buscar fortalecernos en fe. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la esposa de Job, hermanas? Yo tengo aquí algunas cosas que tal vez fueron los errores que ella cometió o las cosas que ella no sabía y por eso cometió este error. Hermanas, ella no cuidó su hablar, no se derramó ante el Señor. Yo pienso que tenía una angustia muy grande. Yo me pongo en sus zapatos y digo, qué terrible, qué dolor, qué angustia. ¿Cómo me sentiría yo? ¿Cómo reaccionaría yo? Pero lo que ella tenía que hacer era cuidar su boca. Hermana, ¿cuántas veces no cuidamos nuestra boca y dejamos que la angustia salga, que la amargura salga? Dice la Biblia que con la amargura podemos contaminar a muchos. Ella no cuidó su hablar. Ella tenía que hablar, pero delante de Dios y derramarse ante Dios. ¿Qué más? Ella, hermana, no tenía un panorama completo de lo que estaba pasando. Hermana, en realidad nadie lo tiene, solo Dios. La Biblia nos dice en Job 1 que todo esto fue un problema espiritual, que el diablo fue el que vino y retó a Dios y le dijo que Job servía a Dios solamente porque estaba protegido por él, porque estaba bendecido, y que si Dios le quitaba todo, él iba a blasfemar. Y Dios le permitió al diablo ¿cómo se dice? Atacar a Job, quitarle todas sus posesiones, todas sus riquezas preciosas que él tenía, entre ellos sus hijos. Y aún así Job no pecó.
Y después el diablo dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Y Dios le permitió mandarle esta sarna maligna a Job. Y aún así Job no maldijo. Job todavía estaba haciendo bien. Pero ya después, con tanta aflicción, con tanta angustia, con el reproche de su esposa, con los problemas, la actitud de sus amigos, fue como vemos toda esa disertación de Job. Hermana, esta mujer no sabía que había una batalla espiritual, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, las huestes de maldad. ¿Sabes por qué, hermana? Número uno, ella no tenía la palabra de Dios como tú y yo la tenemos. Nosotros tenemos la palabra de Dios para refugiarnos en ella, para agarrar versículos que nos sostengan y nos fortalezcan. Ella no lo tenía. La historia de Job se relata y fue en los tiempos del Génesis, hermanas. No había nada a qué asirse, solamente la relación personal que ellos tenían con Dios. Pero de ahí en más no había palabra a la que refugiarse. Entonces, como les dije, ella no tenía el panorama completo, no sabía que la lucha era espiritual. Hoy nosotros sabemos que la lucha es espiritual, podemos saber lo que estaba pasando aquí en tiempos de Job y podemos saber lo que está pasando en nuestros días, hermanas, porque la palabra de Dios nos dice en Efesios 6, del 10 al 18, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces nos habla de la armadura de Dios, que la tomemos toda la armadura de Dios para que podamos combatir contra el enemigo. Y termina diciendo, y orando en todo tiempo, no nada más la armadura de Dios, también la oración la necesitamos. Hermanas, estamos en lucha espiritual, el diablo no descansa, el diablo está siempre queriendo tentarnos. Ella, la pobre esposa de Job, en punto siguiente, ella se dejó usar por el diablo, hermanas, para desanimar al hombre de Dios. Qué triste, hermanas, que nuestra posición que Dios nos ha dado es de ser ayuda idónea, pero a veces no somos la ayuda idónea, somos la tentación cercana, la ayuda errónea, y somos la persona que en lugar de levantar a nuestro esposo le damos la patada para que vaya más abajo. Qué triste, hermanos, así pasó con la esposa de Job, pero eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Recuerdas a Pedro? Cuando le dijo al Señor Jesús que nada de eso te pase, y el Señor Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. También recuerdas cuando le dijo Jesús le dijo a Pedro, le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hermana, qué duras palabras, me dan temor que Satanás pida permiso para zarandearnos como a trigo. Roguemos que siempre estemos cercados de ese cerco de protección que tenía Job y que Dios nos ayude. Si algún día somos probados, a ser fortalecidos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza, que podamos usar la armadura de Dios y la oración para poder enfrentar al enemigo. Hermanas, entonces ella, número uno, no cuidó su hablar. Número dos, no tenía el panorama completo. Ella se dejó usar por el diablo. Ella escuchó de su esposo una verdad que yo no sé después, porque la Biblia no registra cuál fue su actitud después de ella, qué pensó después de lo que él le dijo. Él le dijo en Job 2:10, él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, nos dice la Escritura. Yo me pongo a pensar, ¿qué habrá dicho ella? ¡Ah! La regué. ¿Qué hice? ¿Cómo regreso mis palabras? Ya lo dije. He hablado como una mujer fatua, como una mujer sin entendimiento, como una mujer que no conoce a Dios. Hermanas, y si alguien conocía a Dios en esa región, era Job y su esposa, porque estaban siendo ampliamente bendecidos por Dios.
pero la angustia la sobrepasó a esta mujer. Hermanas, ¿qué más le falló a esta mujer? Le faltó volverse a Dios intensamente, en lugar de culparlo, y volver intensamente a Él para conocerlo más, para conocer sus planes, para conocerlo a Él. Le faltó fe, le faltó gratitud. Ella, en lugar de decir, bueno, este es mi esposo, él me ha ayudado, él me ha sostenido todo este tiempo, ahorita está pasando por necesidad, él necesita que yo lo anime, que yo le esté con él, si va a morir, pues hasta el día de su muerte. Pero ella tal vez tuvo un poco de ingratitud o bastante ingratitud en ese momento y no pensó en más allá, solamente pensó en sí misma y pensó en su dolor. Hermanas, hay dos versículos. El primer versículo que yo me aprendí cuando llegué a la iglesia, no lo entendí. Cada vez voy comprendiéndolo más. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas son las cosas buenas y las cosas malas. Las lágrimas y las tristezas nos ayudan también para bien. El Romanos 8:28 del Antiguo Testamento lo dijo José en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No entendemos lo que estamos pasando, la angustia que estamos sobrellevando, pero Dios tiene algo bueno más allá, más adelante. La Biblia nos dice sobre la historia de Job. Job no se quedó allí sobre ese silicio y esa ceniza rascándose las llagas. Job fue restaurado. Dice la palabra de Dios que su sanidad le fue devuelta, que él tuvo que orar por sus amigos para que no les vinieran cosas malas a ellos. Dice la palabra de Dios que Dios le dio el doble de lo que tenía Job al inicio. Incluso le dio 10 hijos más, 7 hijos y 3 hijas más, las hijas más bellas de la tierra en ese tiempo, de aquella región. Algunos preguntan que si fue con la misma esposa. Yo no lo sé. Yo solamente sé que la bendición vino. La Biblia no nos dice si la esposa se quedó allí o se fue. Yo espero que se haya quedado y allá en el cielo encontrarla. Hermanas, en la eternidad entenderemos el porqué de lo que estamos pasando. Ahorita no lo sabemos, pero Dios tiene un bendito propósito para nosotros. Para terminar, quiero contarte la historia de un himno que tal vez ya lo has oído, tal vez esta historia ya la sabes, pero quiero contarte de una mujer que sí salió triunfadora en medio de la prueba. Esta mujer era la señora Spafford. Ella vio a sus hijos morir en un naufragio y su esposo compuso el himno Estoy bien con mi Dios o Alcancé salvación. ¿Recuerdas el himno? Este himno es Spafford. La música la compuso Philip Bliss o Felipe Bliss. Encontré esta información en Wikipedia, tú la puedes ver y dice así: este himno fue escrito después de varios acontecimientos traumáticos en la vida de Spafford. El primero, la muerte de su único hijo varón en 1871, hace más de 100 años. Seguido de una mala operación financiera que evaporó una fuerte suma de dinero que había invertido. Meses más tarde, gran parte de sus bienes personales fueron consumidos por el gran incendio de Chicago de 1871. Las cosas le iban de mal en peor, que le arruinó financieramente. Era un gran abogado. Amigo del célebre evangelista D.L. Moody, en 1873 decidió viajar a Europa con su familia en el transatlántico SS Ville du Havre, con el objetivo de descansar y visitar a sus amistades en Inglaterra. Pero a último momento decidió enviar a la familia primero, mientras él se demoró en negocios relacionados con la solución a los problemas ocasionados por el gran incendio. Durante la travesía del Atlántico, el Ville du Havre fue embestido por el buque inglés Lord Shannon y se hundió en apenas 12 minutos.
Gran parte de los pasajeros y la tripulación del barco no pudieron salir del mismo y se ahogaron en las aguas del océano. Entre las víctimas fatales de ese barco estaban las 4 hijas de Spafford. Su esposa logró sobrevivir y llegar a la costa oeste de las Islas Británicas. La señora Spafford llegó a Cardiff, en Gales. Desde allí envió a su esposo un telegrama donde escribió: ¿te acuerdas que los telegramas no puedes escribir mucho, solamente unas cuantas palabras? Ella escribió esto: única salva, pero estoy bien, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Spafford tomó el primer barco y viajó a encontrarse con su esposa. Se dice que durante el viaje, el navío que conducía a Spafford atravesó el sitio exacto donde se había hundido el barco, el Ville de Wavre. El capitán le indicó a Spafford dónde se hallaba el infortunado buque. Al caer en cuenta que allí era donde estaban sus hijas, el Señor le consoló con el mensaje recibido de su esposa. Spafford descendió a su camarote y, con la imagen de la tragedia en su mente, escribió los versos que componen esta preciosa melodía. Basándose en las palabras de su esposa, escribió una poesía que ha llegado a ser de consuelo para muchos creyentes atribulados en un mar de aflicción. A este hombre le llegó el tiempo de Job también. Se había quedado sin ningún hijo, sin riquezas y solamente con su esposa, pero una esposa con una muy buena actitud. Y él escribió este himno que nos ha bendecido a tanta gente, pero su vida no terminó ahí. Dice que posteriormente los Spafford tuvieron 3 hijos más. Uno de ellos murió durante la infancia. Siguieron viviendo en Chicago. El señor y la señora Spafford tuvieron mucho interés en la segunda venida de Cristo. Tal fue su convicción que en 1881 Spafford decidió ir a Jerusalén con su esposa y sus 2 hijas vivas. Allí murió Spafford. Antes de morir, él y su esposa ayudaron a fundar un grupo llamado el American Colony. Su misión fue servir a los pobres. Dicha obra de beneficencia todavía existe en Jerusalén, hace más de 100 años y todavía existe. Su sede es un gran edificio que existe en las afueras de la capital de Israel, donde se sigue cumpliendo con la tarea que iniciara Spafford. Hermanas, las angustias vienen, pero las angustias terminarán. Lo importante es cómo vamos a salir después de esa prueba. ¿Saldremos como el oro? Así como esta familia de Spafford, así como Job. Después viene la bendición. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Que así sea en nuestras vidas, hermanas. Que podamos aprender de la esposa de Job lo que a ella le faltó para no hacerlo. Que podamos ver del ejemplo de Job, del ejemplo de esta familia, la familia Spafford, para que Dios nos ayude a salir bien y ser fortalecidas en el Señor. Dios les bendiga, hermanos.